Vamos aceptando nomás. Sí. Sí, yo creo que sí por el tiempo, por el ahora. Cristóbal, Dime. dejo de compartir cuando la profesora empieza a hablar, ¿cierto? Sí, cuando ya se suspende, o sea, ya pare la sala de espera. No Deja. avisan. En un momento comenzamos con la actividad, todavía siguen ingresando compañeros de la sala de espera. Ustedes me avisan, por favor. Sí, por supuesto. Siguen ingresando. En un segundo comenzamos, que van entrando de a boteo
participantes. Yo, Dani. Bueno, juntos vamos a saludar y dar la bienvenida a todos los compañeros y público presente. Queremos dar la bienvenida y dar la inauguración a esta actividad, la cual se ha denominado Ingeco Universe. La idea viene un ciclo de actividades en la cual todos ustedes están invitados. Actualmente, o sea, esta actividad se ha llevado a cabo gracias a la organización y al trabajo en conjunto entre el equipo de coordinación y las profesoras académicas Ángela Hinojosa, Carolina Gaete, quienes son las expositoras y procederán a presentarse más adelante. Tenemos parte de la escuela, tenemos a la profesora Karina Orloff, quien también va a dar sus palabras de parte de la Escuela de Ingeniería Comercial. Muy buenas tardes. Gusto en saludarlos a todos, a todas y a todos. Por supuesto que siempre es un agrado poder participar de estas actividades y de estas iniciativas que son realizadas a través de los alumnos, especialmente dentro de que tiene que ver con el centro de estudiantes, de ingeniería comercial, el equipo de coordinación y además de la comisión de comunicación. La verdad es que es un agrado para nosotros poder contar con estas instancias y poder abrir este ciclo de actividades de webinar de ingeniería comercial y sobre todo y especialmente agradecer a las profesoras que hoy día van a exponer, que son las profesoras Carolina Gaete y Ángela Hinojosa. La verdad que para nosotros como escuela es muy importante que estas instancias se den, que los alumnos puedan obviamente organizarse y participar, porque esto le suma valor a la carrera y a los conocimientos que cada uno de los estudiantes de todos los niveles van a tener como profesionales, y para nosotras como profesionales también. Y además de eso, mencionar que el webinar de hoy, ya que es el primero de los que se va a iniciar en todo este ciclo de actividades, tiene que ver con reclutamiento y selección, y especialmente está enfocado, o el objetivo tiene que ver con cómo nosotros podemos enfrentar, ¿cierto?, un currículum en tiempos de pandemia, o cómo podríamos prepararlo, o cómo podríamos nosotros prepararnos y obviamente escribir un currículum en tiempos de pandemia. Así es que, sin nada más que agregar, agradecer la presencia de todos ustedes, esperando que esto vaya de menos a más, que haya muchos participantes siempre en las actividades de la escuela, y felicitar a todos los que están aquí hoy día haciendo lo suyo, que son los estudiantes, y por supuesto nuestras super colegas que hoy día van a exponer. Eso de parte de la Escuela de Ingeniería Comercial. Muchas gracias. Damos paso al equipo para continuar con la actividad. Ya. Bueno, el tema del webinar de hoy es reclutamiento y selección. Como dijo la profesora, vamos a mostrar cómo se debe hacer un currículum y cómo enfrentar una entrevista de trabajo en tiempos de pandemia. Este es un tema súper importante para todos, ya que en algún momento de nuestra vida nos hemos enfrentado o nos vamos a enfrentar a la entrega de un currículum y a una entrevista. Incluso para nosotros, los que somos ingenieros comerciales en proceso, quizás podemos ser hasta parte de un equipo de reclutamiento y selección dentro de una empresa. Entonces es súper importante saber qué se debe y qué no se debe hacer. Bueno, la primera parte del webinar, que va a ser de reclutamiento, va a ser presentado por Ángela Hinojosa,
que es profesora de inglés, tiene un magíster en desarrollo curricular y proyectos educativos. También es docente de la Universidad de La Serena en la enseñanza de inglés para propósitos específicos. Tiene una certificación en Cambridge University y también realiza asesorías y traducción de documentos oficiales para el ingreso a universidades extranjeras. La segunda parte del webinar, que es de selección, va a ser presentado por Carolina Gaete, que es psicóloga, magíster en psicología organizacional, también es docente de la Universidad de La Serena y es psicóloga consultora de riesgos psicosociales en la Asociación Chilena de Seguridad. Bueno, y damos paso a Ángela Inés. Ahora sí, profesora. Ya, ahí sí, muchas gracias. Primero, saludarlos a todos. Es un honor para mí, junto a la colega Carolina, ser las que damos el inicio a este ciclo de webinars. Agradecer al SEC por la invitación y también felicitarlos por la organización de esto y también a todos los asistentes por el interés en estos temas. Siempre cualquier situación en la que ustedes puedan aprender un poquito más que les ayude en su vida laboral va a ser provechosa y va a ser obviamente que un aporte para ustedes, así que se agradece que se hagan el tiempo de venir, de escuchar y de aprender algo más, porque lógicamente estamos en medio de un contexto especial. El mismo nombre de esta actividad lo dice, estamos en medio de una pandemia, algo que no, yo creo que nadie se lo habría imaginado hace un año atrás, y eso nos presenta nuevos desafíos y tenemos que ir adaptándonos y tratando de buscar en nosotros mismos también las herramientas para adaptarnos a esta nueva situación, a este nuevo contexto. Para comenzar, yo quiero hacerle algunas preguntas, como lo hemos hecho en algunos ejercicios en clase, donde dentro del módulo de inglés 1 tenemos justamente la construcción de un currículum en inglés. Vamos a avanzarnos en ese modelo para analizar un poquito hoy día cómo ir construyendo las partes de un buen currículum. Así que tengo 6 preguntas que ustedes me gustaría que las respondan mentalmente solamente. Piensen si es verdadero o falso lo que yo les voy a decir, nada más. La primera afirmación en realidad dice, un CV es un documento con información sobre uno mismo o sobre nosotros. Piensen ustedes si eso es verdadero o es falso. ¿Están de acuerdo o están en desacuerdo? La segunda aseveración dice, un buen currículum debe tener a lo menos 2 o 3 páginas de extensión. ¿Qué piensan de eso? La tercera afirmación, tu CV es tu carta de presentación para obtener un empleo o un trabajo. Cuarta afirmación, pequeños detalles de ortografía o gramática no afectan tu currículum. Lo importante es tu experiencia y tus estudios. ¿Qué creen ustedes? ¿Verdadero o falso? ¿De acuerdo o en desacuerdo? 5. Mientras más información incluyo, mejor. Y la última, ojo con esta. Los reclutadores o empleadores usualmente miran un currículum por alrededor de 2 minutos. Ese es el tiempo que se toman en observar cada uno de los currículums que tienen sobre la mesa. ¿Qué creen ustedes? Vamos desglosando rápidamente. La primera dice, un CV es un documento con información sobre uno. Eso es verdadero, porque es tu hoja de vida laboral y académica. Es tu información personal. En un CV yo no pongo información de otra persona. Ahora, ¿qué tipo de información va ahí? Lo vamos a analizar después. La segunda decía, un buen CV debe tener a lo menos 2 a 3 páginas de extensión. Lamentablemente, si alguien cree que eso es correcto, está equivocado o equivocada, porque lo ideal es que no tenga más de 2 páginas. Y si alguien tiene la capacidad mágica de sintetizarlo en una, mejor. La 3 decía, tu CV es tu carta de presentación para obtener un empleo o trabajo. Exactamente, jóvenes. Es tu carta de presentación. Es tu paso a la entrevista laboral, que es lo que va a tratar ahí la colega Carolina. 4. Pequeños detalles de ortografía o gramática no afectan tu CV. Lo importante es tu experiencia y estudios. Hasta una S en vez de una C puede hacerlos quedar fuera de una terna o fuera de la posibilidad de ir a una entrevista de trabajo. 5. Mientras más información, mejor. Acá es al revés.
Menos es más a veces y debemos tener la capacidad de sintetizar, aunque a veces nos cueste, porque en nuestra cultura chilena somos muy buenos para hacer abundar las cosas, para inflarlas. Y la última dice, los reclutadores o empleadores usualmente miran un currículum por alrededor de 2 minutos. Y acá les voy a responder contándoles que una empresa que se llama The Ladders Found determinó que un reclutador examina en un promedio de 6 segundos cada currículum. Eso es lo que se van a demorar en mirar tu currículum vitae. 6 segundos. Y eso se hizo en un estudio donde se analizaron los movimientos oculares de 30 reclutadores profesionales por un lapso de 10 semanas mientras realizaban esta tarea de selección de personal. Y bueno, el estudio, después les puedo compartir el link para que lo vean, demostró que los reclutadores tienden a seguir un camino visual que consiste en revisar el CV, como los perfiles en línea que también pueden aparecer, y señala que a lo primero que se van obviamente es la cabecera del currículum donde está el nombre, el puesto de compañía actual y, en su defecto, la fecha de inicio y término de su último trabajo. Por eso es importante poner la experiencia laboral en orden cronológico inverso, desde lo último, desde lo más reciente hasta lo más antiguo. También se fijan mucho en, obviamente, la educación y buscan palabras claves dentro del currículum que puedan calzar con el perfil del puesto que ellos están ofreciendo. Por eso es importante hacer adaptaciones de nuestro currículum según el trabajo al que estamos postulando. Y aunque parezca una tarea general, hay personas que tienen un currículum hace 5 años y utilizan el mismo siempre y después se preguntan por qué no los llaman. El currículum es un documento que se va adaptando, que es flexible, no es uno solo y con eso me quedo. Tengo que adaptarlo al perfil al cual yo estoy postulando. Entonces, ahora les voy a empezar a compartir la presentación. Ahí está. Nos fuimos para otro lado. Ahí sí. Que es cómo escribir un currículum atractivo y asertivo. Y como les decía, tienen 6 segundos, así es que esos 6 segundos son cruciales. Colocan los datos de experiencia laboral y estudios lo más reciente primero en forma cronológica inversa, como recién les decía. Mi última experiencia laboral, esa es la que tiene que ir ahí, la primera que tiene que ver el reclutador, porque esa es la que le importa. Si pongo al revés, va a empezar a buscar, se va a aburrir, descartar otro currículum. Distribuye cada tipo de información en bloques para facilitar la lectura y la comprensión. Lo vamos a separar por secciones. Como les dije, menos es más. Conviene utilizar un diseño simple y minimalista porque los reclutadores no tienen mucho tiempo y esto puede distraer un poco la mirada o puede parecer poco serio para algunas personas. O se pueden confundir dentro de la misma imagen sobrecargada. Enlista solo lo más reciente y fundamental. Tus últimos estudios profesionales, recuerda de nuevo, menos es más. A veces tenemos que en un año hicimos 10 capacitaciones, el año pasado hicimos 5 y las queremos poner todas. Si son muchas, podemos colocar cursos más recientes. Y eso obviamente que al reclutador le da la idea y la clara impresión de que hemos hecho mucho más, pero solo vamos a incluir los más recientes o los más relevantes. Recuerda resaltar los datos que llaman más la atención, como fechas de inicio y finalización de los últimos trabajos. Esto es importante porque agiliza la lectura, ¿ya? Recuerden que es solo una mirada que se echa, no se lee completamente. Es muy difícil que lean su currículum completo. Entonces, lo importante hay que destacarlo. Y esta es la estructura del modelo americano que hemos visto también en clases, donde está organizado de esta forma. No es una estructura fija, es un modelo. Esto puede variar, pero esta es una sugerencia. Primero, obviamente, nombre, apellido, datos de contacto. Luego, una breve reseña personal que pueda aparecer como resumen, presentación personal o reseña personal. Y cuando digo breve, es breve. 4 o 5 líneas, 3 incluso. La experiencia laboral en cronología inversa. Luego, las habilidades, intereses, que es medio opcional,
y las referencias. Ese es el modelo de currículum americano. Norteamericano. En realidad no me gusta usar la palabra americano para referirme a norteamericano porque americanos somos todos, pero estamos hablando de Estados Unidos, que es un referente en muchas materias. Entonces, vamos a analizar primero lo que es la presentación personal. Yo acá tengo dos modelos que también lo hemos analizado en clase, a lo mejor a algunos de ustedes les puede parecer familiar. Están en inglés, básicamente yo les voy a contar lo que aparece acá. Y lo importante es que esto sea escrito en primera persona, ¿ya? No utilicen tercera persona para esta parte, así como es un profesional altamente calificado para trabajar con clientes o traten de omitir ese lenguaje en esta parte. Acá tienen que usar en tercera persona. Entonces ahí la primera dice, I'm highly competent. Soy altamente competente en tal cosa. Tengo tales habilidades, tengo 5 años de experiencia en esta área. Es como una síntesis de su currículum, de ustedes. Entonces, en estas líneas ustedes están jugando el pase a que sigan leyendo su currículum. Así que es importante pensar muy bien cada una de las palabras que vamos a colocar acá, pedir opiniones de terceros, ojalá de 2 personas aparte de nosotros que lo lean, lo editen, nos hagan sugerencias. Porque esto es fundamental. Y esto es una inversión de tiempo importante porque probablemente no va a variar mucho, excepto los años de experiencia o alguna otra calificación importante que obtengan en términos académicos. Entonces, escribir esto, invertir tiempo en esto es muy importante. Acá hay una forma en que se pudiese escribir, va el título, después viene la ocupación o profesión, la reseña personal es de 2 líneas, pero está muy bien hecha, de hecho es una persona que tiene 10 años de experiencia en el área, y luego vienen los datos de contacto. Hay muchas formas de colocarlo. En un ejercicio que hacemos a fines del primer semestre en inglés es justamente que ustedes escriben un currículum y yo recibo unos currículum maravillosos que me dan ganas de contratarlos a todos si pudiera, porque de verdad que le ponen mucho, mucho empeño a esta parte. La parte estética, de diseño. Utilizar estos iconos hoy en día se usa mucho. En vez de poner la palabra teléfono, coloco el icono y obviamente que eso agiliza la lectura. En Internet hay muchísimas herramientas para crear currículums, muchísimas. Ya después al final vamos a revisar algunas, pero hay muchas. Entonces, la idea es que aprendan a utilizar una y con esa vayan desarrollando su propio currículum personal. La educación. Aquí, ojo con esto. Tienen que colocar la educación incluyendo su título profesional, grado académico, diplomados, postítulo, especializaciones, desde la más reciente a la más antigua, igual en orden cronológico inverso. Y acá lo importante es colocar el título, dónde estudiaron y qué años. El mes puede ser opcional, pero ¿de qué año hasta qué año? Aquí además en una parte dice London UK GPA, que ese es el promedio general. En algunos países se utiliza colocar el promedio de egreso. Si ustedes lo consideran relevante que va a aportar a su currículum, pudiesen colocarlo. Pero si no, la verdad es que no se exige mucho en Chile o quizá no se le da la importancia. Después acá colocó donde dice courses, son los cursos donde se destacó o los cursos destacados de su formación profesional. Por ejemplo, si ustedes en su carrera tienen algunos cursos que son innovadores o que son que calzan bien con el perfil del puesto al que están postulando, sería una buena idea colocarlos acá. Acá hay otra forma de escribirlo, ya en la sección de educación. Está el título, la universidad, los años, el GPA, que es el promedio general. Si salió con algún honor, también se puede colocar acá. Acá en Chile, cada universidad tiene su nomenclatura para colocar los honores al final, distinción máxima, etc. Algún logro académico y si tiene un minor, igual se incluye acá. Algunas carreras tienen minor, que es como una pequeña especialización dentro de la misma carrera. Luego viene la experiencia laboral. Y acá, bueno, está un poco extenso, pero lo ideal es colocar el cargo, la empresa, los años y una breve descripción de las funciones más relevantes o los logros más importantes en ese puesto. Si ustedes, como algunos de ustedes recién van a egresar pronto,
Obviamente que acá tienen que colocar su experiencia de práctica profesional y sus logros más importantes o sus funciones relevantes durante esa experiencia. Eso también se puede incluir acá. ¿Ok? Bueno, acá dice, listar la experiencia laboral, como ya lo hemos dicho, desde la más reciente a la más antigua, asegurando de mencionar lo relevante para el cargo al que postula. Y ojo aquí, si ustedes creen que su experiencia laboral es más relevante que sus estudios, pueden intercambiar los puestos y colocar experiencia laboral y luego los estudios. Luego vamos a las habilidades. Aquí están habilidades técnicas y acá es donde colocamos, por ejemplo, si ustedes manejan otro idioma, si utilizan algún programa de computación relevante en el área de ustedes y también acá dice estas son habilidades clave que dan un realce a su nivel académico y laboral. Y ojo con esto, por favor, no exagerar en el manejo de las habilidades técnicas. Pueden pasar un momento muy incómodo en la entrevista personal, sobre todo con los idiomas. ¿Ya? También en algunos currículums podemos colocar las llamadas habilidades blandas, como ahí se ve bastante atractivo. Y ojo acá con los idiomas. Esta es la forma en que se cataloga el dominio debería decir ahí, de un idioma. Básico, intermedio, avanzado y nativo. Esos son los 4 niveles que tenemos en todos los idiomas. Entonces, podemos colocar nuestro nativo, que es español, y luego colocar si tenemos un nivel básico, intermedio o avanzado en algún otro idioma. Es importante el nivel, por eso debemos colocarlo. Hay otra forma de poner A1, A2, B1, B2, pero acá, para que se entienda claro, se coloca así, básico, intermedio, avanzado. Hay muchos currículums donde aparece avanzado y después en la entrevista personal pasan vergüenza, entonces, ojo con eso. Y por último, esta parte del currículum es opcional, pero les puede jugar a favor, si la saben hacer, ¿ya? Los intereses o hobbies. Sociabilizar, ir al cine, salir con los amigos, las mascotas, todo eso no va aquí, chicos, aunque sean parte de sus intereses y sus hobbies. Acá tienen que colocar algo que ustedes crean que va acorde al perfil de la empresa. Por ejemplo, si les gusta el desarrollo web y no es parte de su formación profesional. Si tienen un canal en YouTube sobre, no sé, marketing o emprendimiento, ese tipo de hobbies es lo ideal colocarlo acá, o intereses, o si alguien, por ejemplo, aparece ahí en el segundo ejemplo, está en una compañía local de teatro amateur. Y si yo estoy tratando de contratar una persona para que se haga cargo del área de atención al cliente, quizá esto me sirva, porque es una persona que es histriónica, que tiene buena capacidad de manejo escénico, de expresarse, de hablar con los demás, tiene una personalidad que pueda calzar con esto. Entonces aquí esto me pudiese servir. Por eso les digo, esta parte es opcional y la pueden manejar con bastante inteligencia. Y por último, las referencias. ¿Qué son las referencias? Son personas que dicen que me conocen y que yo estoy habilitado para ese puesto. Entonces yo obviamente tengo que hablar de antemano con esas personas, mandarle un correo, llamarlo y preguntarle. Puede ser mi referencia en un currículum. Cuando ustedes ya tengan esa aprobación, colocan acá los datos de la persona que va a ser la referencia. Ojalá 2 o 3. Acá está muy extenso. A veces solamente se coloca referencias disponibles si son requeridas, para no dar los datos personales de las personas que van a ser quienes den referencia a ustedes. ¿Ya? Ojalá no se salgan del ámbito académico profesional. Algún profesor, guía de tesis, jefe directo, supervisor. Eso es lo ideal. Otro tipo de contactos no se ve muy profesional. Y pasamos a las consideraciones generales. Lo primero, ser breve. El currículum no puede tener más de 2 hojas. Cuidar la presentación, la ortografía, la gramática. Ser coherente con las fechas. Pasa mucho que colocamos una experiencia laboral en 2016 y otra más ese mismo año y los meses no coinciden y eso puede sonar a que no es muy verídica la información y podemos despertar sospechas porque a lo mejor escribimos mal el número. Así es que revisar muy bien eso. Adecuar el currículum a las expectativas de la empresa. Y aquí, chicos, es súper importante que ustedes hagan un pequeño research
y busquen, aunque sea latero, la misión y visión de la empresa en la que están postulando y el perfil del cargo si está disponible en alguna parte. O lo pueden solicitar también. Teniendo eso claro, ustedes pueden adaptar su información a ese perfil, a esa misión y a esa visión de la empresa. Describir las funciones realizadas en cada puesto. Describir su función es tan o más importante que el puesto en sí. Por eso es importante describir qué es lo que yo hacía o cuáles fueron mis principales logros en ese puesto. Y la reseña personal. Aquí es donde explicamos también por qué nos motiva a entrar a esa empresa o, como ya lo vimos, un breve resumen de lo que somos nosotros. Y por último, y no menos relevante, guarden el archivo o en Word o en PDF. No busquen archivos raros porque les puede pasar que lo abran y no les funcione. Word y PDF son lo más universal que hay y siempre el archivo con su nombre, no currículum vitae. Imagínense cuántos archivos llegan con ese mismo nombre. Después uno en el escritorio tiene currículum vitae 1, currículum vitae 2, currículum vitae 3, el nombre. Y un ejemplo es así, CV, nombre y apellido. Herramientas disponibles, tenemos varias online, es cosa de que ustedes busquen hacer currículum online gratis, y hay unas que se pagan y les van a aparecer todas estas. MiCVideal.es, una página española, y la que yo siempre recomiendo es Canva, porque es gratuita y tiene muchas opciones de diseño. Canva.com, y acá ustedes pueden crear un montón de cosas, entre ellas un currículum. Tienen muchísimas plantillas disponibles y las van adaptando según sus necesidades. Y por último, ¿qué no se debe incluir o exigir en el currículum? Y esto está en el Código del Trabajo, que es la ley orgánica que reúne toda la normativa referente a la contratación. Y acá en el segundo artículo, partiendo la segunda hojita del Código del Trabajo, aparece este artículo y nos vamos a ir, para no leerlo todo, nos vamos a ir a esta parte. Los actos de discriminación son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, maternidad, lactancia materna, amamantamiento, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, situación socioeconómica, idioma, creencias, participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de género, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad u origen social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque en el currículum no debería ir las fotos. ¿Ya? Por lo anterior y sin prejuicio de las disposiciones de este código, son actos de discriminación las ofertas de trabajo efectuadas por un empleador directa o a través de terceros y por cualquier medio que señalen como un requisito para postular a ella cualquiera de las condiciones referidas en el inciso 4. Ningún empleador, y ojo con esto, podrá condicionar la contratación de un trabajador o trabajadora, su permanencia o renovación de contrato o la promoción o movilidad en su empleo al hecho de no padecer o no haber padecido cáncer, ni exigir para dichos fines certificados o examen alguno. Lo dispuesto en los incisos 3 y 4 de este artículo y las obligaciones de ellos emanan para los empleadores y se entienden por incorporadas en los contratos de trabajo, aunque no lo mencione explícitamente. Así es que no sería malo de repente leer el Código del Trabajo brevemente, porque toda esta información nos indica que en nuestro país no se debería en los avisos de trabajo y en nuestros currículums incluir ni la foto, ni siquiera el estado civil, que hay muchas personas que lo hacen, o el estado parental, si tengo o no tengo hijos. O si tengo hijos pequeños que una mujer, por ejemplo, esté amamantando. Toda esa información es mi información personal y no debería incidir en mis capacidades de poder optar a un puesto de trabajo. Bien, y por último, ahora sí, estoy diciendo por último hace como 20 minutos, vamos a brevemente ver lo que es LinkedIn, o más conocido como LinkedIn, pero la pronunciación en inglés es LinkedIn, que es una red social laboral que nos ayuda a desarrollar algo que se llama personal branding. Y el personal branding no es más ni menos que nuestra marca personal o nuestra huella profesional. Y Chile es el país más activo de América Latina en esta red social laboral.
El 80% de chilenos activos se refiere a personas que están trabajando, usan LinkedIn, y aquí está el mapa mundial. Si ustedes se fijan, Chile tiene 5 millones de usuarios de la red LinkedIn, y Argentina, que tiene 3 veces nuestra población, tiene 7 millones. Así es que son hartos los compatriotas que estamos usando esta red y que se usa para, digamos, mostrarnos públicamente en términos laborales, hacer contactos laborales, buscar trabajo, acceder también a capacitaciones y redes de contacto. Este es un perfil tipo de LinkedIn, se podría analizar mucho más, pero yo llego hasta acá. Los invito a seguir buscando información sobre esta red, a crear su perfil, porque este es un perfil dinámico. Aquí sí se coloca foto y la foto debe estar muy bien pensada, porque esta es una vitrina, en el fondo, es una vitrina laboral, y aquí nosotros tenemos que también pensar muy bien cada palabra que vamos a colocar en nuestro perfil virtual. Esa es mi parte, agradezco la atención, ojalá que algo de esto les ayude, les sirva, les aporte, que esa es la idea, y ahora los voy a dejar con la colega Carolina para que nos hable sobre selección. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela, por ese pase. Concuerdo en realidad con todo lo que tú comentas, y además, ¿cierto?, es una parte vital también de esta etapa número 2, ¿cierto?, después de entregar el currículum, cuando nos llaman, ¿cierto?, a la entrevista de trabajo, que ya algo hemos ganado en ese momento, ¿cierto? Los que hacemos selección, nos llegan muchos currículums cuando hacemos, ¿cierto?, a lo mejor el llamado o la oferta, ¿cierto?, de trabajo, y como dices tú, ¿cierto?, son muchos, muchísimos. Por lo tanto, cuando a ti te llaman a una entrevista, y esto también quiero que los chiquillos ya lo vean como algo ya ganado, porque ahí ya se hace un filtro, ¿cierto? Si nos llegaron 100 currículum, no podemos entrevistar a los 100, por lo tanto, ¿cierto?, vamos a entrevistar a lo sumo, ¿cierto?, 10 personas, ya 10 son hartas, ¿cierto? Por lo tanto, ya han ganado bastante solo con ir un poco ya a incluso comentar su currículum y a, no quiero decir defenderlo, ¿cierto?, pero mostrar la mejor versión, ¿cierto?, de ustedes mismos como trabajadores. Bien, chiquillos, para empezar, ¿cierto?, les voy a compartir pantalla y los voy a invitar que desde su teléfono, ¿cierto?, ingresen a menti.com, se los acabo de dejar también por el chat. Ingresen a menti.com y pongan el código, ¿cierto?, que les aparece acá arriba, 13925220. Bien, entonces lo que vamos a hacer es responder esta pregunta. Coméntenos, ¿cierto?, qué es lo que más les preocupa, ¿cierto?, o lo que ustedes piensen que es lo más difícil a la hora de buscar un empleo. Puede ser también en la parte, ¿cierto?, de la confección del currículum, la entrevista, la evaluación, los test psicológicos. ¿Qué es lo que más les preocupa y qué es lo más difícil, ¿cierto?, de la búsqueda de empleo? Bien, váyanos comentando entonces. Ya, mira, aquí ya empiezan a aparecer algunos, ¿cierto? Piden muchos años de experiencia, ¿cierto? Repiten ahí los años de experiencia también. Los test psicológicos, sí, es como un mundo, ¿cierto? Algo también de eso vamos a ver hoy día, ya que miden, que buscan, ¿cierto?, estos test psicológicos. El rechazo por exigir experiencia laboral, no tener experiencia, se nos repite muchísimo, chiquillos, la experiencia, los años de experiencia, el desplante al hablar, ¿ya? La entrevista como tal, y ya tenemos 9 personas que han contestado hoy día. Bueno, hoy día vamos a revisar algo de esto. ¿Qué digo, cierto, si no he trabajado antes? El salario, ya por ahí estábamos comentando recién con los chiquillos, cuando digo cuáles son mis pretensiones de renta, o cómo se complica también la gente cuando uno como entrevistador se lo pregunta. El nerviosismo, ojo, no tener la respuesta a la pregunta que me hacen, ¿cierto? El nerviosismo también ahí se repite, tiene que ver un poco con el estado emocional al cual uno va a la entrevista, que ojo, es algo que nosotros esperamos, ¿cierto?, que la persona esté nerviosa por la misma situación. Bien, se repite experiencias, la consulta del salario, la cultura de amigos en Chile. Ah, ya, los empleos los obtengas más por tener contactos que por tus propias habilidades. No tener los suficientes conocimientos, test psicológicos, y ahí se nos repite la experiencia también.
dar las respuestas adecuadas y cumplir. Ahí hablan ya del perfil psicológico que buscan. Bien, ya más o menos con la mitad de los participantes, ¿cierto?, de hoy día respondiendo a esta pregunta, ya nos hacemos un panorama, ¿cierto? Y en realidad tiene mucho que ver con las principales preocupaciones de las personas en general, no solamente con, en este caso, los ingenieros, ¿cierto?, comerciales en formación o las personas que también nos estén viendo hoy día, ¿sí? Preocupa cuando nos estamos formando qué decir, cómo hacerlo, ¿cierto? ¿Qué voy a explicar si no he tenido otro trabajo? Y sobre todo también, ¿cierto?, la expectativa que genera, ya salir de la universidad y un poco esto de ir a una reunión social o la familia, uy, ¿cuándo vas a trabajar? O ¿cuándo vas a encontrar trabajo? Que se genera también una expectativa y hay un poco un tema también emocional en torno a esto. Bien, les voy a compartir entonces la presentación de hoy día, ¿cierto?, para que ya podamos entrar en materia y poder revisar, ¿cierto?, cuáles son las principales recomendaciones para poder enfrentar, ¿cierto?, una entrevista de trabajo y además en tiempos también de COVID-19, que no es menor, ¿cierto? Hoy día es el contexto también que enfrentamos. Bien, en ese sentido, ¿cierto?, en este escenario, donde ya es preocupante estar a veces con una persona, a veces también las comisiones de selección las integran más de uno, ¿sí? Y ya ahí hay un shock importante, ¿cierto? Y este entrevistado, ¿cierto?, empieza con preguntas, que un poco es asociado a lo que ustedes mismos estaban comentando. ¿Qué debo decir? ¿Cómo voy a una entrevista si acabo de egresar? O incluso, me despidieron en mi último trabajo, ¿qué digo en la entrevista cuando me pregunten por qué salí de ahí? ¿Cierto? O qué debo decir en los colores, qué debo decir en las manchas, no sé dibujar y me van a hacer dibujar una persona, ¿cierto? Entre algunas otras preocupaciones. En ese sentido, ¿cierto?, la evaluación psicolaboral, y aquí es un poco la primera idea fuerza, ¿cierto?, de la exposición de hoy día, es que junta dos cosas, ¿cierto? La evaluación psicológica, que son, ¿cierto?, estos test psicológicos que aplicamos los que realizan selección, y la entrevista, que en realidad la que más ocupa es la entrevista por competencias. Ahora, la evaluación, ¿cierto?, es un proceso, obviamente, entre el entrevistador y el entrevistado para un determinado puesto. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque tal y como planteó, ¿cierto?, la profesora Ángela, como uno va adaptando sus mismos currículum de acuerdo a los mismos cargos a los que está postulando, también va a ir variando las mismas respuestas de acuerdo al puesto de trabajo al cual postula cuando está en la entrevista. Por ejemplo, si yo voy como psicóloga, por ejemplo, yo voy a una entrevista de selección de personas, voy a decir ciertas cosas que si voy a una entrevista, ¿cierto?, como psicóloga clínica. Vamos a tener cosas distintas, ¿cierto?, que destacar de acuerdo también al mismo puesto al cual estamos postulando. ¿Bien? Por lo tanto, siempre tenemos que prepararnos cuando vamos a una entrevista de trabajo y en realidad las más cosas que vamos a hacer para poder, ¿cierto?, enfrentar esta entrevista es antes de esa misma entrevista, ¿ya? Por ejemplo, también lo dijo Ángela, ¿cierto?, informarse sobre la organización, ¿cierto?, saber qué hace, qué rubro es, ¿cierto?, cuál es la misión, la visión, es tremendamente importante para incluso ver si mantiene relación con lo que yo busco, con lo que yo quiero, ¿cierto?, cuáles son mis objetivos también a nivel laboral, e incluso, ¿cierto?, a lo mejor el tipo de empresa, ¿cierto?, asociado un poco a la cultura de la empresa que también podemos tener. Informarse mucho sobre la organización porque es muy probable que les hagan preguntas sobre lo que ustedes conocen, ¿cierto?, sobre la misma organización. Por ejemplo, ¿cierto?, ¿qué puedes hacer por nuestra institución? No podemos responder esa pregunta, ¿cierto?, si no sabemos cuál es la organización, ¿cierto? Ahora, también informarse sobre el puesto de trabajo al cual están postulando. Busquen en sus redes, ¿cierto? A lo mejor algún compañero que ustedes conocieron de años anteriores que ya esté trabajando, incluso a algún profesor también del área, o como dijo Ángela, buscar cuáles son el perfil del puesto de trabajo, porque necesitan saber qué funciones se esperan, qué tareas también esperan de ustedes, lógicamente para que sus respuestas coincidan, ¿cierto?, con lo que la organización también está buscando. ¿Bien? Ahora, no menor, y a los que siempre andamos corriendo también nos pasa, busquen la dirección del lugar antes, prográmense para llegar con tiempo. No que sean
30 minutos antes, porque yo al tiro si veo que un postulante llega 30 minutos antes, puedo pensar que es sumamente ansioso, sumamente obsesivo también, porque llegó 30 minutos antes, ¿bien? Ojalá programarse para llegar unos 5, 10 minutos antes, ¿cierto? Que es un poco lo adecuado, ¿bien? Como les dije, y como mencionó mucho, ¿cierto? Ahí Ángela, es muy importante que programen también, elaboren su currículum de acuerdo al puesto de trabajo y también lo lean antes de ir, ¿ya? Porque les van a preguntar cosas de repente que aparecen y si uno duda sobre, oye, ese curso de capacitación que hiciste el 2003 sobre, no sé, liderazgo, y si ustedes dudan lo que hicieron o dudan, ¿cierto?, el contenido de ese curso, nosotros también, los que entrevistamos, ¿cierto?, podemos pensar que ahí hay algo así medio extraño, ¿bien? Y obviamente preparen también sus respuestas. Hay preguntas, ¿cierto?, que nosotros siempre hacemos cuando hacemos entrevistas de selección. Por ejemplo, las más comunes, fortalezas y debilidades, ¿ya? ¿Cuáles son sus principales fortalezas? ¿Cuáles son sus principales debilidades, cierto? ¿Cuál es su mayor logro? ¿Ya? Que no necesariamente a lo mejor tiene que ver con algo laboral, ¿cierto? Y vayan programando que estas respuestas que ya van a tener un poco pensadas, ¿cierto? Tengan siempre relación con la organización y con ese puesto de trabajo, ¿bien? ¿Dónde te imaginas en 5 años? También es una pregunta también que les pueden hacer, que es, bueno, obviamente, ¿qué sabes de nuestra empresa? Y ojo, hay muchas preguntas que además de ir dirigidas a cómo son ustedes, ¿cierto? Como persona y como trabajador, como fortalezas, debilidades, lo que esperas, cuáles son tus objetivos a corto plazo, cómo te gustaría, ¿cierto?, que fuera a lo mejor tu espacio laboral. También hay preguntas que nos ponen en ciertas situaciones. Por ejemplo, si el cargo que yo estoy evaluando, que es trabajo en equipo, o sea, por ejemplo, no sé, puede ser un ingeniero comercial para recursos humanos, tiene que tener como competencia trabajo en equipo. Si yo le pregunto, por ejemplo, a Cristóbal, ¿tú crees que trabajas en equipo y estamos en una entrevista laboral? Es muy probable que Cristóbal me diga que sí, ¿cierto? Sí, yo soy súper bueno para trabajar en equipo. Pero a nosotros no nos basta con esa respuesta, ¿ya? Porque obviamente si nosotros preguntamos así, todos nos van a decir que sí. ¿Sí? Entonces nosotros preguntamos, coméntame una situación en donde hayas tenido que trabajar en equipo y haya sido exitosa, ¿ya? Y ahí es más difícil, ¿cierto? Porque tenemos que relatar alguna experiencia o dar algún ejemplo en donde ustedes, ¿cierto?, destaquen esas habilidades de trabajo en equipo y haya sido, lógicamente, también exitosa. Por lo tanto, aquí ya tocamos un punto. Si no han tenido otro trabajo, ¿ya?, y han estado estudiando, ¿cierto?, estos 5 años en la universidad, hay muchas situaciones, muchas experiencias, ¿cierto?, que también dan cuenta de estas competencias que buscan esos puestos de trabajo. Innovación, trabajo en equipo, ¿cierto? Por ejemplo, comunicación oral y escrita, comentar incluso esas situaciones que han vivido también en la universidad que dan luces, ¿cierto? También de eso. Que ustedes no hayan trabajado antes no quiere decir, ¿cierto?, que no puedan respaldar esa competencia que el entrevistador está buscando. ¿Bien? Ahora, es muy importante, ¿cierto?, hacerse estas preguntas antes porque nosotros ya nos preparamos cognitivamente para esa situación, por lo tanto, ¿cierto?, esa pregunta no nos pilla un poco en blanco. Es como para estudiar, es como estudiar para una prueba, ¿cierto? Uno lee la materia, ¿cierto?, se la aprende y cuando ve la pregunta en la prueba no genera ese shock de no saber, ¿sí? Porque ya lo hemos pensado y ya más o menos lo tenemos preparado, ¿bien? Ahora, durante la entrevista hay temas, ¿cierto?, básicos en torno a la formalidad también y el mismo contexto de la situación, ¿cierto? Saludar, el lenguaje, ¿cierto?, verbal, por ejemplo, no decir garabatos, no hablar con modismos, ¿cierto? Y también el lenguaje no verbal. Recuerdo una vez, ¿cierto?, que estaba en una entrevista, y para esto voy a bajar mi cámara, tenía un caballero que estaba así, en esta posición, ¿ya? Y obviamente es una posición de lenguaje, ¿cierto?, corporal no adecuada para una situación de trabajo. De hecho, él estuvo todo el rato en esa situación, así como así como soy muy genial, ¿cierto? Soy muy genial para este puesto de trabajo, súper relajado y un poco nos incomodó mucho a todos los que estábamos en ese momento haciéndole la entrevista. Cuidar entonces el lenguaje verbal y también
el no verbal, el tema de la puntualidad, lógicamente, saludar a las personas y también, ¿cierto? Incluso sonreír y tratar de tomárselo con un poco más de relajo. Siempre prepararse e informarse, no mostrarse ansioso, pero sí, ojo, interesado. Y cuando respondan, lo mismo que más o menos estábamos conversando recién, ¿cierto? Siempre con ejemplos y experiencias. Por lo tanto, si comparamos, ¿cierto?, las recomendaciones del antes y durante, en realidad el trabajo de la entrevista, ¿cierto?, lo hacemos antes, ¿ya? No en ese momento en el cual estamos en la entrevista de trabajo, y ojo que también eso nos transmite más tranquilidad, ¿ya? En la medida que el ser humano, ¿cierto?, siente que sabe un poco lo que va a pasar, aumenta la sensación de control de la situación. Por lo tanto, si yo voy a esa entrevista preparado, ¿cierto?, o preparada, voy a estar también mucho más tranquilo y mucho más tranquila, ¿sí? Ahora, ¿qué recomendaciones o qué estrategias sumamente prácticas podemos hacer para bajar la ansiedad? Porque yo les digo, vayan a una entrevista, pero no estén ansiosos, ¿ya? Y un poco no depende si se los decimos nosotras, ¿cierto? Si asistieron a ese webinar. Podemos hacer herramientas, ¿cierto? Podemos tener estrategias que son sumamente prácticas. Va un poco orientado a estrategias como de afrontamiento de algunas situaciones, ¿bien? Obviamente, anticiparnos a las preguntas, planificar también cuáles son las respuestas, informarnos sobre cómo es la organización, lo que busca y el puesto de trabajo, ya es una estrategia que puede reducir mi ansiedad, ¿ya?, frente a esa situación. Y obviamente también buscar apoyo social, pero apoyo social no quiere decir que le voy a contar a todo el mundo que estoy en una entrevista de trabajo, ¿cierto? A veces nos dicen que es mucho mejor postular, ¿cierto?, ir a la entrevista y a lo mejor hacerlo un poco más confidencial para uno mismo y para ¿cierto?, sus redes un poco de apoyo. Pero ¿a qué nos referimos con búsqueda de apoyo social? Contacten a las personas, ¿cierto?, que son del rubro, pregúntenle qué hacen, pregúntenle, ¿cierto?, lo que necesitan o más o menos cómo debería ser el perfil para también poder anticiparse y poder planificar en ese sentido las respuestas a las preguntas que le pueden hacer. ¿Bien? Y ahora, a nivel emocional, durante y después, ¿cierto? En el momento en que estamos en la entrevista y que eso genera una ansiedad, y de hecho uno un poco cuando entrevista entiende que es una situación en la cual estamos evaluando cómo eres, ¿cierto? Lo que vas a hacer también en el futuro si te contratamos, y también hay una búsqueda. Por lo tanto, es natural que la persona que nosotros estemos entrevistando esté nervioso porque la obtención de ese trabajo determina también muchas cosas, ¿cierto? Preocupaciones familiares, sueños, proyectos, entre algunas otras, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer para reducir la ansiedad? Hay ejercicios de respiración, ¿cierto? A pesar de ser psicóloga, me cuestan mucho los ejercicios, ¿cierto?, de meditación y respiración, pero hay algunos que son muy prácticos. Por ejemplo, ¿cierto?, 3 pasos, 4 tiempos. Tomar aire en 4 tiempos, botar aire en 4 tiempos y hacer una pausa en 4 tiempos también. ¿Por qué respirar nos ayudaría, ¿cierto?, en esto? Porque respirar tiene un efecto biológico, ¿cierto? Y en la medida que nos oxigenamos más, podemos bajar la adrenalina, que probablemente en ese momento está sumamente alta, producto también de la misma ansiedad, y nos relaja un poco. ¿Qué otra cosa también les puedo recomendar? Por ejemplo, a veces pueden generar un ancla cognitiva. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, no sé, recuerdo que tenía una muy buena amiga que cuando iba a una entrevista de trabajo se ponía cierta pulsera y jugaba con la pulsera, obviamente no evidente, porque si yo estoy en la entrevista y estoy haciendo así, es sumamente ansiosa la persona que lo está haciendo enfrente del entrevistador, ¿cierto? Pero a lo mejor de una forma muy, tranquila, ¿cierto? Que toque esa ancla para recordar, ¿cierto?, que está nerviosa, pero que va a estar bien, que se preparó, ¿cierto?, para la entrevista y que ya estando ahí ya ha ganado algo, ¿bien? Y bueno, aparte de estas estrategias de autocontrol emocional, también tenemos la reinterpretación. ¿Y por qué está la balanza aquí? ¿Ya? Porque de todas, independiente que, por ejemplo, no quedar, ¿cierto?, en un trabajo que a lo mejor uno estaba buscando,
o la frustración que genera mandar currículum y que no te llamen a las entrevistas, no quiere decir, y por eso hablamos de reinterpretación, no quiere decir que ustedes sean malos profesionales, que ustedes sean malos ingenieros o que no sean capaces, ¿cierto?, de estar en ese puesto de trabajo. Y en ese sentido, ¿cierto?, lo que tenemos que mantener bajo la retina siempre es que cuando uno no queda, no es porque es malo, sino que porque no calza con ese puesto de trabajo. Y eso no tiene que ver con nuestras capacidades, ¿cierto?, con lo que sabemos o también incluso con lo que somos. ¿Bien? Por eso hablamos de la reinterpretación, cómo manejar después de que no quedamos o después de que a lo mejor sentimos ese fracaso, que lógicamente duele, ¿cierto? Duele cuando a uno le cierran una oportunidad, más aún cuando significa un trabajo. Siempre traten de buscar, de pensar, ¿cierto?, que cuando van a esa entrevista no pierden en ese momento, sino que ya han ganado algo y que no tiene que ver, ¿cierto?, con lo que ustedes también son. ¿Bien? Bueno, y en torno a la evaluación psicológica hay muchos mitos, ¿ya?, sobre estas manchas o los dominó o los colores que a veces nos muestran, ¿cierto? Como por ejemplo de que no hay que priorizar el color rojo o colores tristes, o que en las manchas no hay que ver insectos, ¿cierto? O porque por ejemplo los cuestionarios de personalidad se pueden aprender y responderlos también de cierta forma para que también nos vaya mejor, ¿ya? En ese sentido, hay que desde ya un poco eliminar estos mitos que hay en torno a las evaluaciones psicológicas y un poco reiterar que no existen respuestas correctas generales, ¿ya? En ese sentido, los test psicológicos también, como el currículum y la entrevista, se adaptan a ese puesto de trabajo. Por lo tanto, yo voy a esperar ciertas respuestas en el Zuliger, que es el test de las manchas, ¿cierto? Voy a esperar ciertas respuestas para un contador, por ejemplo, voy a esperar otras respuestas para un gerente general y voy a esperar otras respuestas para un profesor, ¿ya? Y en ese sentido, meternos a internet, ¿cierto?, googlear cuáles son las respuestas correctas de los test, no nos ayuda si no tenemos en cuenta, ¿cierto?, cuál es el puesto de trabajo al que nosotros estamos postulando. Por lo tanto, yo sé que les estoy quitando, ¿cierto?, una estrategia que reduce la ansiedad en torno a las evaluaciones psicológicas, ¿cierto? Pero mi principal recomendación en torno a la evaluación es que no revisen respuestas en internet. Hay muchas páginas que tienen estas respuestas que tienen que darse, que en realidad no aplican para todos los puestos de trabajo y nos genera más ansiedad, porque cuando vemos la mancha o vemos, ¿cierto?, esta imagen, estamos pensando en todo lo que vimos de internet y no estamos pensando en lo que realmente estamos percibiendo, ¿cierto?, con esa imagen. Bien, ahora, la evaluación psicológica, en ese sentido, no es, ¿cierto?, no es todo en la entrevista de trabajo, ¿ya? Este es un criterio muy personal, muy profesional. Particularmente yo siento que lo más importante son las respuestas que ustedes den en la entrevista, ¿ya?, por competencia. Cómo respaldan esa habilidad, qué destacan como fortaleza, qué proyectan, ¿cierto?, de aquí a 5 años o que buscan con una nueva oportunidad laboral, más que, ¿cierto?, las respuestas a estos test psicológicos. Lo más importante entonces, sean ustedes mismos cuando están, ¿cierto?, haciendo esa evaluación. Yo también he estado en procesos de selección cuando he postulado al trabajo, y para ser psicóloga también es sumamente estresante cuando vemos las manchas o vemos los colores, porque también, ¿cierto?, nos complicamos igual que cualquier ser humano, ¿cierto? Y eviten a lo mejor frases como, por ejemplo, si los hacen dibujar, comillas, soy pésimo dibujando, o estas pruebas no son para mí, o ¿para qué sirve esto? Eviten esas preguntas, y si tienen alguna consulta sobre lo que les pide en ese sentido el psicólogo cuando les aplica una prueba, consulten, pregunten, y algo que les pasa mucho, ¿cierto?, no se angustien si no alcanzan a responder todo el test, ¿ya? Hay test que son extensos porque en realidad lo que estamos midiendo es hasta dónde avanzan, no si lo terminaron completo, ¿ya? Entonces damos menos tiempo incluso, ¿ya? Por lo tanto, no se angustien si no terminan de hacer la prueba en el tiempo también que se lo están pidiendo. ¿Bien?
Ahora, la selección y las entrevistas de trabajo, producto del contexto COVID, lógicamente han modificado también su forma, ¿sí? Obviamente en estos momentos en que estamos hablando de desconfinamiento, por ejemplo en algunos lugares de nuestro país, se siente que un poco hay una reactivación también de los procesos de selección de personas, ¿ya? Y la principal evolución que han tenido estos procesos, como todos, ¿cierto?, es que en realidad han avanzado hacia lo digital, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, lo que dijo, ¿cierto?, la profesora Ángela de LinkedIn, yo le digo LinkedIn, tengo que mejorar ahí mi pronunciación, es sumamente importante, ¿ya? Porque hoy día muchas veces en el proceso de currículum piden el link de LinkedIn, ¿ya? No el papel, por ejemplo, en Word o PDF, ¿ya? Porque hoy día necesitamos, ¿cierto?, eso que sea mucho más digital, ¿sí? Ahora, es una tremenda barrera también para ciertos puestos de trabajo, por ejemplo, cargos que son más operativos a través de la oficina de empleo municipal. Eso ha significado que lógicamente las personas que, por ejemplo, están postulando a reponedor, dueñas de casa, ¿cierto?, trabajadores agrícolas, tengan que ingresar también sus datos en plataformas digitales, y eso ha sido una brecha también digital importante en nuestro país. Bien, ahora, si le quitamos la presencialidad a la evaluación, a las entrevistas de trabajo, a la evaluación psicológica, obviamente hoy día estamos ocupando las plataformas, ¿cierto?, las videoconferencias, y eso también abre otras posibilidades, ¿cierto? No solamente en torno a las preguntas que nos hacen. Por ejemplo, es muy probable que les hagan preguntas sobre el COVID, cómo se han sentido, qué han hecho, si perdieron el trabajo, qué hicieron, ¿cierto? Cómo se adaptaron al teletrabajo en tiempo de COVID, cómo, por ejemplo, se tomaron las clases online, si estuvieron en proceso de formación, qué les pareció su práctica también en modalidad teletrabajo, porque de alguna manera estas preguntas las hacemos con intención, ¿cierto? De acuerdo a su respuesta, obviamente, evaluamos la adaptación a los cambios, la flexibilidad, ¿cierto?, la tolerancia a la frustración, dentro de algunas otras competencias que hoy día también son sumamente importantes, porque me imagino que esta no va a ser la única, el único cambio importante que también vamos a vivir a nivel también social. Bien, en ese sentido, es por lo tanto muy importante que también tomen en consideración cuando van a una entrevista a través de videoconferencia en contexto de COVID, que les pueden hacer estas preguntas sobre cómo se han adaptado, o incluso, por ejemplo, si están en la plataforma digital y algo no les funciona, también van a estar evaluando ese momento, o sea, cómo ustedes resolvieron ese problema con la tecnología, qué tanto se frustraron y también qué hicieron en ese momento para poder resolverlo. Bien, ahora, además, como tenemos la oportunidad de juntarnos por videoconferencia con diferentes personas, puede ser también que la entrevista de trabajo no sea individual, ¿ya? Ahora, esto es una tendencia que no solamente, ¿cierto?, se incorporó a los procesos de selección en contextos de COVID, ¿ya? Ya mucho antes, ¿cierto?, citábamos a varias personas y hacíamos evaluaciones en grupo, ¿ya? Una entrevista de selección no solamente es responder preguntas sobre nosotros mismos o sobre lo que queremos, sino que también les pueden pedir, por ejemplo, 5 personas en un Zoom, ¿cierto?, en una entrevista, nos ponen cierto caso, discútanlo. Bien, por ejemplo, a ustedes les podrían poner algo de finanzas o algún problema en torno al marketing, ¿cierto? Y ustedes 5, que los 5 están postulando, ¿cierto?, resolver ese caso, ¿cierto?, que también se le está exponiendo. ¿Quién habla primero? Si escucha al compañero, el manejo también de la plataforma, es conciliador, propone, no dijo nada, ¿cierto? Son algunas también de las cosas que va evaluando en ese momento la persona que está también en el Zoom evaluando a cada uno también de ustedes, ¿sí? Ahora, ¿qué evaluamos en ese tipo de ejercicio? De nuevo, las competencias que buscamos para ese cargo. ¿Bien? Bueno, y ya para ir cerrando y dar un espacio también a las preguntas, solo quiero quedarme un poco con esto, ¿ya? Considera siempre que se busca el candidato que más se adapte al puesto de trabajo. Ustedes pueden tener el mejor
currículum, ¿cierto? Pero si su currículum está acá y el puesto de trabajo está aquí abajo, es decir, ustedes están sobrevalorados para ese puesto, igual van a quedar fuera, ¿ya? Aquí lo que se busca es que el candidato un poco tenga las mismas competencias que nosotros estamos buscando para ese puesto de trabajo. Por lo tanto, si no quedan, ¿cierto? No es una derrota y no significa, ¿cierto?, que no son capaces, sino que significa que, ¿cierto?, no calzábamos con ese puesto de trabajo también. Por lo tanto, mi recomendación siempre es que un poco puedan ir sacando preocupaciones que escapan a su propio control. Céntrense siempre en las cosas que ustedes pueden controlar, ¿ya? Definir cuáles son sus fortalezas, definir cuáles son sus debilidades, definir qué quieren hacer hacia más adelante, definir, ¿cierto?, cómo ustedes calzan con la empresa, qué les interesa, que es un poco preparar sus respuestas, que son lo que ustedes sí pueden controlar, en vez de preocuparse, un poco este círculo de preocupación de la entrevistadora, de los test psicológicos, ¿cierto? O de cosas que no manejan o que no dependen de un poco de lo que ustedes pueden entregar en ese momento, ¿ya? En ese sentido, y ya para ir cerrando, esa es la principal recomendación. Preparen siempre su currículum, como dijo la profesora Ángela, pero también preparen qué ustedes entregan y qué ustedes quieren mostrar en esa entrevista de trabajo, siempre considerando a lo que ustedes están postulando en ese momento. Bien, chiquillos, no sé si quieren hacer un espacio de preguntas. Profesora, nosotros queríamos saber si ustedes nos pueden dar 2 tips de sugerencia sobre un currículum y sobre la entrevista. La profesora Ángela que nos dé 2 tips claves que hay que tener en un currículum, y usted, profesora Carolina, que nos dé 2 tips claves para una entrevista personal. Okay. Voy a partir yo. Ya mencionamos varios, pero lo que es clave, chicos, es que la información es poder. Poder de power, de tener el poder. Nos da esa capacidad extra de poder adaptar ese currículum. Información me refiero a hacer una pequeña investigación de a dónde estamos postulando. Yo creo que eso es lo central y en base a eso trabajar nuestro currículum. Las demás recomendaciones ya las vimos, son todas igual de relevantes, pero estar realmente enfocado y en conocimiento de qué es lo que queremos, a dónde estamos yendo a postular, dónde estamos enviando nuestro currículum, es lo esencial. Bueno, en realidad en la parte de la entrevista creo que también tiene mucho que ver con lo que está diciendo la profesora Ángela. Preparen sus entrevistas, pónganse en la situación. Yo no podría perdonarle a ningún candidato que no sepa cuáles son sus debilidades si va a una entrevista de trabajo, ¿ya? Y, por ejemplo, dejar de dar como debilidades no soy trabajólico o no soy sumamente obsesivo, porque son ya preguntas que son sumamente manejadas, entonces ya es como que en realidad no nos entregan ninguna información que nos logre diferenciar. Es un poco lo mismo que decía la profesora Ángela con el currículum. Como ustedes también aprovechan esos 6 segundos, que quedé impresionada con ese número, Ángela, yo realmente pensé que eran 2 minutos, tienen que aprovechar esos 6 segundos en el currículum, tienen que aprovechar esos 20 minutos también en la entrevista o 15 minutos también en la entrevista. Por ejemplo, identificar cuáles son sus principales debilidades y sean transparentes también en esas debilidades para no dar siempre estas respuestas tipo. Por ejemplo, siempre yo creo que en el 99,9 nos dicen que su fortaleza es ser proactivo, ¿ya? Si van a decir una fortaleza, respáldenlo con alguna experiencia, respáldenlo, ¿cierto?, con algún logro. Si van a decir una debilidad, respáldenlo también, pero siempre tomen en cuenta cuál es la mejora, ¿cierto?, a esa debilidad también, o qué les gustaría también aprender en torno a esa debilidad. Y lo mismo, debilidades, fortalezas, proyectos, ¿cierto?, lo que ustedes esperan, siempre también respuestas que estén ligadas al puesto de trabajo. Ahora, a veces uno le duele, ¿cierto?, cuando no queda. Yo creo que todos hemos pasado por ese proceso donde no quedamos en algún puesto de trabajo.
Y obviamente es natural que nos duela, que nos sintamos mal por esa situación, pero a veces, fuera del cliché, las cosas también pasan por algo. Hay empresas que no se adecúan, ¿cierto?, a lo que uno busca, ¿ya? Por ejemplo, recuerdo alguna vez que hicimos selección a una empresa y entregamos la terna con las 3 personas que eran para una secretaria, y en la empresa nos dijeron, no nos gustaron las 3 candidatas que nos eligieron porque nosotras queremos a una secretaria que sea rubia, que sea delgada, que tenga perfil gerencial, ¿ya? Y obviamente en ese momento yo dije, yo no hago este trabajo, yo ya hice mi trabajo, busque, ¿cierto?, a otra psicóloga que quiera hacerle esa selección, porque eso no tiene que ver con el puesto de trabajo, ¿bien? Obviamente hay organizaciones que tienen ese tipo de prácticas que en este caso, ¿cierto?, no calzaban con esa ética profesional, ¿cierto? También puede pasar, ¿cierto?, cuando uno va a una entrevista de trabajo, que lo que uno busque no calce también con esa organización, y en ese sentido también es un poco ahorrarnos un proceso súper doloroso cuando ya estamos adentro y en realidad tenemos que salir también de ahí. ¿Sí? Y ahora nosotros vamos a dejar abierto el chat para que puedan realizar las preguntas, o también que habiliten sus micrófonos para poder preguntar. Ya hay una pregunta en el chat que dicen, ¿qué tan recomendables son las técnicas de report en la entrevista? Ya, las técnicas de rapport, el rapport es un poco la como relación que se da entre el entrevistador con el entrevistado, ¿ya? Y por ejemplo, claro, hay una, en torno a la confianza, un poco es como el feeling, es como la química, es algo súper como natural que a veces aflora entre el entrevistado y el postulante. Las técnicas de rapport, más que recomendarlas o no, son cosas como sumamente naturales. Por ejemplo, el saludar de cierta manera, el sonreír también en ese momento, la tranquilidad que uno pueda generar, el lenguaje que también puedo ocupar, porque por ejemplo, si yo estoy entrevistando a alguien y tenemos, por ejemplo, más o menos la misma edad, yo esperaría que a lo mejor sí pudiera tutearme, ¿sí? Pero si, por ejemplo, yo soy muy mayor y estoy entrevistando a alguien muy joven, a lo mejor sería muy extraño que nos tuteáramos. Por lo tanto, las técnicas de rapport son bastante espontáneas, pero podemos manejar algunas, como por ejemplo, saludar, la forma del lenguaje, ¿cierto? Dar la mano, preguntar si me siento acá, ¿cierto? O sonreír y tratar, ¿cierto?, de mostrarnos un poco más relajados a pesar de lo ansioso que estamos en ese momento. Paula pregunta a la señorita Carolina Gaete si nos puede contar como reclutadora si es excluyente al momento de postular a un trabajo los años de experiencia. Depende siempre del puesto de trabajo, pero por ejemplo hay muchas empresas, y depende un poco de lo que busca, como del gusto un poco de la empresa. ¿Por qué? Porque si yo quiero para un puesto de trabajo tomar a un recién egresado, es una tremenda posibilidad para formarlo de acuerdo a la forma que tenemos en la organización, ¿ya? Versus la otra opción, que es un estilo también de la empresa, me conviene a lo mejor tomar a alguien que lleve muchos años de experiencia, porque necesitamos a lo mejor que sea un poco más autónomo, hacerle una inducción de un par de días y que empiece, ¿cierto?, a correr dentro del mismo puesto de trabajo. Entonces, yo creo que depende directamente de lo que esté buscando la organización y del puesto de trabajo también. Pero hoy día, ¿cierto?, hemos visto muchas organizaciones que prefieren también recién egresados, y que incluso que dice ahí digamos, en el aviso de trabajo, de reclutamiento, dice sin experiencia, ¿cierto? Abierto al aprendizaje, que sea sumamente flexible. ¿Por qué? Porque hay características de personalidad que son difíciles, ¿cierto?, de desarrollar, como por ejemplo la tolerancia a la frustración, como por ejemplo, ¿cierto?, la flexibilidad. Entonces yo prefiero a alguien que tenga esas competencias, independiente si tiene mucha experiencia o no, porque lo técnico es más fácil, ¿cierto?, aprenderlo. Le ponemos a un mentor, le ponemos a otro trabajador del mismo cargo un mes, ¿cierto?, para que estén juntos un poco adaptándose al puesto de trabajo, y podría funcionar igual de bien también. Y ahora quedamos abiertos a cualquier pregunta que surja.
Profesora, por interno me preguntan que al momento de tener una persona un tatuaje, a la hora de enfrentar una entrevista, ¿perjudica? No, no perjudica, en realidad no debería ni siquiera preguntarlo y tampoco ser un criterio que la empresa utilice para dejar a alguien fuera. Un poco de acuerdo a lo que planteó también la profesora Ángela en torno al código del trabajo. De hecho, por ejemplo, si ustedes tuvieran algo que les dijera que efectivamente quedaron fuera, que no creo que la empresa hiciera eso, ¿cierto? Que les diga que quedaron fuera por su apariencia, ¿cierto? Física o porque tenían tatuajes, eso también puede ser parte de un proceso dentro de la dirección del trabajo, ¿ya? Por discriminación. Mayra pregunta, ¿qué tan lejos está Chile de dejar de pedir el sexo en un currículum? Creo que siempre estamos mirando países desarrollados en varios aspectos y en este no los estamos mirando mucho, pero también depende de nosotros como postulantes, porque los postulantes chilenos insisten en colocar la foto y en colocar a veces el estado civil o información personal que no es relevante para el cargo y que también puede generar discriminación. Entonces tenemos que partir por nosotros mismos, estar conscientes de que eso puede ser discriminatorio y no colocarlo porque no es relevante. ¿Qué es relevante? Mi nombre, mis estudios o el cargo y también mi información de contacto, o sea, cómo me pueden contactar a mí. Pero otra información de índole personal no debería colocarse y es lo que se utiliza en países desarrollados donde además hay multas importantes para las empresas que soliciten explícitamente esta información. Yo creo que estamos como a medio camino, pero también es responsabilidad nuestra de omitir esa información, de no colocarla, porque se insiste en colocarla en los currículos. Ahí hay otra pregunta, dice, aquellos trabajos que hicimos durante nuestra etapa académica, trabajos de verano, part-time, emprendimientos, ¿de qué forma se pueden incluir en el currículum? ¿O simplemente no los ponemos? Son relevantes, son muy relevantes y se pueden colocar, depende de la naturaleza de la actividad. Hay muchas empresas que valoran mucho, por ejemplo, el voluntariado y a veces nosotros no lo colocamos. Es súper importante colocar eso también como parte de nuestra experiencia laboral. Los trabajos de verano también. Incluso podemos crear, yo les decía, la estructura del currículum no es fija, podemos crear una sección que diga actividades extraprogramáticas o extraacadémicas, y ahí podemos colocar esto, qué participación tuvimos a nivel universitario en nuestra vida extracurricular académica. Los trabajos de verano son súper importantes, o los trabajos, los emprendimientos personales dan información muy, muy importantes sobre ustedes y que aportan y hablan muy bien de ustedes. Así es que eso por ningún motivo los dejan fuera, sobre todo si están buscando su primer trabajo. Así es que hay que colocarlas. Si no encuentren que calce bien con alguna de las secciones que revisamos hoy, pueden crear la sección, colocarla y destacarla, porque es algo realmente digno de destacar. La profesora Karin tiene una consulta. Profesora Karin. Muchas gracias. Sí, bueno, junto con felicitar obviamente a las dos profesoras por su exposición, que ha sido muy interesante y muy buena. Quisiera hacerles una consulta para que igual los alumnos quedan ahí bien claros con los conceptos. ¿Cuál es la definición que ustedes ven, estimadas, para alguna de las dos, que hay entre, o la diferencia que hay entre definir un cargo y los requisitos de un cargo? O definir un puesto y los requisitos de un puesto, porque ahí a lo mejor se podría generar alguna confusión entre los estudiantes. Eso. Gracias, Karin, por la pregunta. En realidad, los puestos de trabajo dentro de las organizaciones tienen que estar, bueno, yo digo tienen, porque en realidad todas las organizaciones deberían tener definidos, ¿cierto?, sus perfiles de cargo como algo básico,
¿ya? Pero en realidad, en la realidad, valga la redundancia, ¿cierto? Nos damos cuenta que son muy pocas las organizaciones que tienen ese perfil tan claro, ¿ya? Los perfiles de cargo nos permiten ver cuáles son las funciones, cuáles son las competencias, ¿cierto?, que se necesitan para ese cargo en particular, ¿ya? Ahora, los requisitos para postular a un puesto de trabajo son esas como condiciones mínimas o los más importantes para ese puesto, ¿ya? Ahora, los requisitos en ese sentido del puesto de trabajo van a salir en el anuncio, ¿cierto? Cuando alguien está buscando, ¿cierto? Postulantes para algún trabajo. Pero ¿por qué es importante buscar el perfil de cargo? Si ustedes están postulando a, no sé, jefe de recursos humanos, como ingenieros comerciales, busquen en Google cuáles son las principales funciones, idealmente si les aparece un perfil de cargo de un jefe de recursos humanos, porque eso también les va a dar muchas luces de las competencias que pueden estar buscando. Ahora, si tienen mucha suerte y justo encuentran el perfil de cargo del jefe de recursos humanos de la empresa a la cual están postulando, mucho mejor, ¿cierto? Porque ahí van a tener mucho más claridad de lo que están buscando, pero esa es un poco la diferencia, Karin. Claro, gracias profesora. Justamente por eso era mi consulta, para que así quede como más o menos establecido la diferencia entre una cosa y la otra, porque lo que pasa es que el cargo tiene que ver obviamente con, bueno, yo creo que estamos de acuerdo obviamente las tres, y los estudiantes también. Cuando nosotros hablamos de un cargo, generalmente estamos hablando de, por ejemplo, un contador auditor, ¿ya? O un auditor. Y obviamente yo necesito que sea titulado, como contador auditor, y eso sería, digamos, el cargo y lo que va a hacer, lo que tiene que desempeñar en la empresa. Los requisitos pueden ser distintos. Por ejemplo, yo estaba viendo ahora en los mensajes, que a los alumnos les preocupa, por ejemplo, que si tengo o no tengo experiencia, eso es un requisito. Soy hombre o mujer, eso es un requisito. Entonces está lo que tiene que ver con el cargo, y tiene que ver con y otra cosa distinta son los requisitos del cargo. Ya Chavenato ahí es muy interesante en su texto, cuando de hecho lo introduce y lo declara. O sea, una cosa obviamente es lo que yo necesito como empresa, pero pueden ser tres empresas que necesiten lo mismo, pero otra cosa es que yo, por ejemplo, como empresa necesito, por ejemplo, si voy a vender Avon, o voy a vender Oriflame, por ejemplo, necesito a una mujer porque ese es el requisito del cargo. A eso está referido profesora Carolina y profesora Ángela, ¿cierto? Ahí hay una diferencia ahí, ¿o no? Sí, ahora yo creo que el tema de, por ejemplo, hoy día apuntar a algún requisito en torno al género, en torno a la edad, esa empresa que está reclutando debería poder justificar muy bien, ¿cierto? ¿Por qué está buscando una mujer de cierta edad, o incluso que, por ejemplo, tenga, no sé, movilización propia? ¿Ya? Que son cosas que, por ejemplo, a veces las organizaciones exigen y pasan un poco por sobre este párrafo, ¿cierto?, que comentaba también la profesora Ángela. Hoy día, bueno, hace años atrás, eran súper, voy a decirlo, ¿cierto?, se discriminaba mucho, ¿cierto?, a la hora de hacer anuncios de puestos de empleo, ¿ya? Veíamos algunos tremendamente, de hecho, decían, sin hijos, ¿sí? Antes se ponía en el currículum, sin hijos, ¿ya? Y hoy día también un poco lo positivo también de todo esto es que esas cosas ya también se están dejando un poco más afuera. De hecho, por ejemplo, hay algunas organizaciones que le solicitan a las empresas de reclutamiento y selección eliminar, ¿cierto?, de la solicitud, por favor no revisar, ¿cierto?, o que pongan en el anuncio de trabajo, mandar currículum sin, ¿cierto?, el género, sin, ¿cierto?, la edad, o otros datos, la fotografía, o otros datos que nos permitan subjetivamente, ¿cierto?, ser influenciados por ese tipo de cosas. Lamentablemente la cantidad de jefaturas, puestos gerenciales, ¿cierto?, que ocupan las mujeres es abismante, ¿cierto?, la diferencia en comparación, ¿cierto?, a los hombres, ¿ya? Por lo tanto, hoy día hay algunas muy buenas empresas, ¿cierto?, con responsabilidad, a lo mejor un poco más hacia la diversidad y hacia la inclusión también, que están teniendo ese tipo de prácticas también en reclutamiento y selección. Gracias, profesora. Exactamente a eso iba mi pregunta. Justamente para tranquilizar a los estudiantes, bueno, mi comentario así, pero solamente que yo estaba escuchando en todo este webinar,
Pero mi comentario tiene que ver justamente con eso, para tranquilidad de todos. La verdad es que las empresas pueden pedir justamente un perfil que puede ser muy idéntico, pero yo como siempre les digo, ustedes pueden ser 10 ingenieros comerciales salidos de la Universidad de La Serena en el mismo año, con los mismos profesores, con las mismas cátedras, pero obviamente que hay que tener cuidado con los requisitos, porque obviamente que a lo mejor alguna empresa va a necesitar en ese minuto a uno y a otro, pero no significa que uno sea malo, que no haya rendido bien, sino que es lo que tiene que ver con el requisito del cargo. Puede ser, por ejemplo, una persona que necesariamente tenga que ir, no sé, a la montaña y trabajar en una minería, y yo a lo mejor no tengo esa capacidad para estar ahí, para adaptarme, y hay que entender que los requisitos son distintos a lo que es la descripción del cargo, y eso se ve en gestión de recursos humanos, en ingeniería comercial lo vemos bastante profundo, espero que se siga viendo así, de esa manera, por lo menos yo cuando dejé hacer la cátedra lo veía así, y pasé la cátedra de esa manera. Y la otra, lo otro que igual es importante, es que les agradezco porque de verdad que a uno de repente como profesional le causan ruido algunas cosas, por ejemplo, porque él sí, yo no, o ella sí, yo no, pero la verdad es que tiene que ver no con nuestras capacidades, sino que con lo que la empresa esté necesitando, pero a lo mejor, tal vez pienso yo, no necesariamente es discriminación, sino que tiene que ver, antes sí era discriminación, como dice usted, profesora, pasaba mucho, era muy frecuente eso, pero hoy día podemos pensar a lo mejor que tiene que ver con las necesidades de cada empresa, ¿ya? Que tenga que ver con, por ejemplo, la edad, si es casado o soltero, la disponibilidad para poder trabajar, los diplomados, los magíster y cosas así que obviamente nosotros no entremos dentro de lo que es el requisito del cargo, pero no es necesariamente porque no seamos capaces como ingenieros comerciales, estoy hablando por los estudiantes que están aquí presentes, de que podamos optar a un cargo. Gracias. Una consulta. Primero que todo, felicitarla por el taller. Lo segundo es, ¿qué pasa con los vacíos en la parte laboral? Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo he tenido algunos vacíos, hoy estoy estudiando, dejé de trabajar, estoy estudiando, dedicándome exactamente, o sea, específicamente a los estudios. ¿Y qué pasa con eso? Con esos vacíos al momento de hacerlo, llenar los datos, todo, antecedentes, todo. No sé qué me puede contestar. Al menos desde la perspectiva de cómo crear el currículum, no sé si llamarlos vacíos, pero sería bueno colocar que de tal año hasta tal año estuve estudiando. Lo importante, como les decía, es la coherencia en el currículum. Hay muchas personas que hemos ido construyendo nuestra carrera profesional de forma distinta a lo que se espera. Yo también estudié en una edad, porque por ahí alguien lo pregunta, y lo voy a responder de la experiencia personal, en que la mayoría de mis compañeros de secundaria, del liceo, ya estaban titulados. Entonces, uno va haciendo las cosas en otro orden, y nos ha pasado a muchos, pero no tenemos que limitarnos por eso, y es importante a la hora de colocar en el currículum que haya coherencia. Lo peor que podemos hacer es mentir, es poner una información que no es o tratar de rellenar a la fuerza algo que no fue. Si tenemos suficiente confianza en nuestras propias capacidades y hacemos el currículum de una manera bien organizada y entendible, en el momento de la entrevista personal quizás surja esa pregunta, ¿verdad? Donde nos digan, ¿y qué pasó en este año? O ¿a qué se dedicó usted? Y ahí tendremos que buscar la respuesta más adecuada para responder, y siempre con honestidad, qué fue lo que pasó ahí, a qué nos dedicamos, pero siempre, como dijo la profesora Carolina, abordándolo desde una perspectiva optimista. Si alguien a lo mejor estuvo enfermo, colocar que ese año tuvo que enfrentar una enfermedad súper complicada, pero que en ese periodo aprendió, no sé, las fortalezas internas que tenía y pudo salir adelante, encontró el apoyo de su familia, no sé. Tenemos que siempre trabajar bien esa respuesta, abordarlas como un aprendizaje, porque al final todo es un aprendizaje, aunque sean momentos complicados o momentos duros que podemos vivir. Desea. De hecho,
complementar un poquito con lo que estaba diciendo la profesora Ángela, que en realidad en el currículum no se tiene que mentir, no mientan, porque en realidad se nota. Por ejemplo, me acuerdo una vez, un poco en lo que estaba comentando Ángela, alguien puso que era avanzado en inglés, y mi colega que estaba haciendo la entrevista conmigo le hizo la entrevista todo el rato en inglés. ¿Ya? Y fue un momento sumamente complicado porque en ese caso el postulante no tenía el inglés avanzado y fue súper incómodo porque obviamente quedó como un poco en evidencia. Ahora, si ustedes están estudiando la segunda carrera, si ustedes tienen vacíos, por ejemplo, si por ejemplo, mujer o hombre se tomó un vacío, ¿cierto? A lo mejor porque fue papá o mamá en ese momento, si lo desvincularon de una empresa, o quiso salir, ¿cierto? O fue de viaje, ¿cierto? Se fue al extranjero, o quiso dejar de trabajar en ese periodo y hay un vacío en el currículum, lo más probable es que le pregunten, yo me atrevería a decir que en un 99,9% de seguridad que se lo van a preguntar en la entrevista. ¿Ya? Si ustedes ya saben que van con ese vacío, obviamente, como ya les hemos dicho, preparen la respuesta en torno a ese vacío, ¿ya? Y siempre orientado a lo que aprendieron, ¿cierto? ¿Qué valoraron también de esa situación? Y algo que a veces nos pasa es nunca hablen mal de un empleador anterior, ¿ya? Por ejemplo, si los desvincularon, si hubo una situación compleja, eviten, ¿cierto?, los comentarios en torno a que sean a lo mejor un poco más negativos sobre ese empleador anterior también. Pero, por ejemplo, si fueron desvinculados, bueno, en ese momento a lo mejor de vacío, generé un emprendimiento, necesitaba ayudar a mi familia, esas son situaciones que suceden, ¿ya? Me quise dejar de trabajar en ese momento y viajé al extranjero para mejorar mi idioma, para a lo mejor conocer otros países también, eso es un aprendizaje, ahí es el punto, es como ustedes valoren ese vacío. Fue un momento de aprendizaje, fue una dificultad familiar y tuve que estar para mi familia en ese momento y hoy día, ¿cierto?, ya estamos mejor y tengo a lo mejor la autonomía o las posibilidades de volver a entrar también a los ambientes de trabajo o al espacio laboral. Entonces siempre va a ser un aporte. Por ejemplo, la pregunta que estaba haciendo Pablo en torno a la segunda carrera o en tiempos que no son normales, no hay tiempos normales. Ya a lo mejor la generación un poco de los baby boomers era muy estructurada, ¿cierto? A lo mejor en los tiempos de los cuales uno salía del colegio, estudiaba, trabajaba, tenía familia, etc. Hoy día, en realidad, eso es mucho más flexible, y en realidad, si usted tiene 2 carreras y me dice, no, es que en realidad quería aprender, es tremenda competencia, ¿cierto? La capacidad de adaptación, ¿cierto? La flexibilidad, la búsqueda, ¿cierto?, de nuevas oportunidades, que lógicamente también les va a servir en cualquier trabajo. Profesora, tenemos una consulta de Facebook que dice, ¿cómo manejar la vestimenta y maquillaje? ¿O debería ir como yo me sienta cómoda dentro de mi formalidad? Es súper complicada la pregunta. De hecho, a nosotros también nos pasa cuando les pedimos, por ejemplo, que haya una presentación o una exposición formal, lo que se entiende como formalidad, ¿ya? Hay ciertas vestimentas, obviamente, que están mucho más acorde a un ambiente laboral y hay que remitirse, ¿cierto?, a esa formalidad, ¿cierto?, a ese contexto, ¿ya? Obviamente, los hombres no van a llegar con un short de playa a una entrevista de trabajo, ¿cierto? Si van como postulantes de ingeniería comercial, ¿cierto? Se adecúan. De hecho, es muy natural cuando les hacemos hacer presentaciones a ingeniería comercial que lleguen todos muy ordenados con terno, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? La vestimenta, al final, lo que refleja no es ni las posibilidades que tiene, ni el estatus que nos entrega a lo mejor esa vestimenta o esa marca en particular, o el sentido estético. No, en realidad lo que nosotros evaluamos con cómo se ve una persona tiene que ver con la adecuación a ese momento, ¿ya? Obviamente si van con un short de playa, es súper desajustado para un contexto, ¿cierto?, de entrevista laboral. Esperaríamos, sí, que fuera a lo mejor un poco más recatado, para los hombres y las mujeres también alguna vestimenta a lo mejor que sea más formal, más que a lo mejor algo más cotidiano. Ya, profe, muchas gracias. Profesora, vamos a dejar las preguntas hasta aquí y vamos a hacer que las personas mejor dejen sus correos y nosotros le vamos respondiendo a sus preguntas por medio de correo. ¿Parece? Sí, quisiera solo agregar ahí una preguntita respecto a incluir la certificación de inglés, como es mi área,
por favor, denme un minuto, en el currículum. No adjuntar, chicos. El currículum lo ideal es que sea lo más sintetizado posible, 1 o 2 hojas. Pero si tienen una certificación, menciónenla. O sea, tengo certificación TOEFL, tengo certificación de Cambridge, tengo certificación KET, no sé, la que tengan. Eso sí, y el nivel. Obviamente que si es de interés de la empresa, le van a pedir el respaldo. Por eso tampoco hay que colocar algo que no tenemos. Ya. Muchas gracias a todos por asistir a esta actividad. Esperamos que le haya entregado herramientas necesarias para enfrentar estos procesos de tanta importancia en nuestra vida laboral. También queremos agradecer a las expositoras Ángela Hinojosa y Carolina Gaete por su compromiso y disponibilidad a ser parte de las actividades de la carrera y obviamente por sus conocimientos entregados hoy. Asimismo, agradecer también a la profesora Karin y a la Comisión de Comunicaciones. Es importante mencionar que luego de cada actividad realizada se enviará a los correos de los participantes un formulario de evaluación de cada actividad que se realice para determinar si están siendo contribuyentes en su formación profesional, por lo cual esperamos que todos lo puedan contestar. Para finalizar, los dejamos a todos invitados a participar en el taller de salud mental y primeros auxilios psicológicos del día miércoles 21 de octubre a las 4, expuesto por Carolina Gaete y organizado por el Comité de Bienestar de Ingeniería Comercial. Muchas gracias a todos por la presencia, por la asistencia y mucho éxito en este segundo semestre y en todo lo que se venga. Poder